Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast, el número 5 de academiaglobal.club. Y hoy también tenemos un invitado súper especial en este espacio que lo destinamos a hablar con líderes. Y este señor que nos va a acompañar también es un líder muy especial, es el relator de la selección argentina de fútbol del canal Teis Sports. Además es entrenador con una vasta carrera y últimamente ha estado como entrenador en Nueva Chicago, anteriormente lo había hecho en Real Pilar, más anteriormente en Defensa y Justicia y tantos otros equipos que pudo estar Rodolfo de Paoli, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Bueno, el placer es mío, Cristian. Placer enorme. Bueno, vos sabés que este podcast se habla de liderazgo deportivo y realmente el tuyo es un ejemplo también de liderazgo, ¿no? De poder estar a lo mejor en una situación más cómoda, relatando la selección argentina, con todas las estrellas, todas las figuras, en una posición también y de líder, bajaste a ponerte el buzo de entrenador y a liderar equipos, lo cual sabemos que no es nada fácil. Sí, la verdad que para las afueras, como bien lo marcás vos, porque la introducción en la cual haces hincapié sobre el salir de la zona de confort y meterse en una zona de no tanto confort, es el que en definitiva marca el clamor de la gente cuando te ve por la calle y te dice, vos estás loco, pero la realidad marca que bueno, he tenido mucha suerte como relator, porque me he preparado y porque también la suerte me acompañó. Pero como entrenador, evidentemente, relegué un poco mi carrera, que la arranqué muy joven, a los 27 años, en Deportivo Riestra, porque evidentemente las dos cosas no van de la mano. Y bueno, como no van de la mano, en algún momento de la carrera de entrenador privilegié la carrera de relator por obvias razones, que son la de formar una familia, la económica, y lógicamente los sueños de empezar algo y terminarlo lo más alto posible. Eh, por eso he tenido tantas idas y vueltas en el camino de entrenador. Por ejemplo, comencé mi carrera de entrenador en el 2007 en Deportivo Riestra, continué en Argentino de Merlo en el 2008, subí una categoría de la primera D, que es la última del fútbol argentino, a la cuarta categoría, que es la primera C. Ahí me fue mejor aún, y bueno, ahí empezaban a chocar un poco las realidades de tener que ir a trabajar de otra cosa, y que además esa otra cosa era un trabajo relativamente cómodo, bueno, práctico, y además lo estaba haciendo cada vez mejor, que era relatar. No solamente en radio, como comencé, sino también en televisión. En consecuencia, hasta el 2011-2012 no pude volver a dirigir un equipo, que fue Liniers, y otra vez, cuando en el 2012 se volvían a conjugar complicaciones de prioridades, tuve que obviamente hasta el 2015 ya decididamente durante 3 años darle full time al relato. Y lo que digo que en verdad no fue que salí de una zona de confort para ir a una zona de azar, sino que trato y traté en todos estos años, ya van casi 10, 12, específicamente van 13 desde mi comienzo, de poder dosificar y avanzar, y obviamente en una avancé mucho más que en la otra. Pero ahora decidí darle prioridad a esta, que es la de entrenador, porque considero que ya he cumplido todos mis objetivos como relator y porque no me quiero quedar con la espina de como entrenador, que es mi verdadera vocación y mi pasión por encima del relato. Nosotros cuando fuimos jugadores de fútbol, lo más cercano a jugar al fútbol es el entrenador de fútbol y ya no podemos jugar más. Y bueno, continuar esa carrera de entrenador profesional, como lo hice el año pasado en Nueva Chicago. Así que acá estamos, en la continuidad y en el recorrido desde la D hasta el Nacional B. Qué interesante la historia de Rodolfo, porque sinceramente tiene muchos matices, ¿no? Esto de relatar al máximo equipo exponente de la selección argentina y de pasar incluso del equipo por ahí desde la D hasta el Nacional B, como decís vos, ¿no? Recorriendo todos los caminos, enriqueciéndote de todas las experiencias y de todos los niveles, ¿no?
Y para ello, nosotros siempre hablamos de una palabra fundamental en el liderazgo, que es el compromiso, ¿verdad? Esto de, a pesar un poco de nuestros pensamientos y emociones que a veces nos pueden jugar una mala pasada, seguir con esa meta, ¿no? Con ese objetivo que nos proponemos de superación permanente, que en el caso tuyo es evidente y que, bueno, lo hemos visto en toda la carrera también, que te seguimos también en la televisión y, bueno, y en la radio y demás, y ahora también en el puesto de entrenador con Nueva Chicago, que también era un equipo que tenía su manera de jugar, ¿no? Yo creo que ahí también está en la impronta del entrenador, se ve la manera de jugar del equipo cuando puede reflejarlo, porque no siempre a veces ocurre, pero en el caso tuyo esto se ha visto, ¿no? Y ahí está también tu compromiso, tu carácter y ese objetivo que estás persiguiendo de superarte permanentemente en este deporte que no es nada fácil. Sí, la verdad que el convencimiento que tiene uno desde el momento que comenzó esta carrera de entrenador es modificar parámetros o más que romper un paradigma, que en definitiva es lo que si en algún momento se da, va a ser ese el título, pero en la búsqueda de romper ese paradigma, modificar parámetros a corto plazo, que es lo probable de lo posible. Lo posible es absolutamente todo, absolutamente todo. Ahora, ¿qué es lo más probable? Lo que seguramente te dedicás 100%, con mucho empeño, con muchas ganas de aprender, y en eso me quedo con lo que alguna vez escuché de Johan Cruyff, donde hablaba de que hay dos tipos de entrenadores, o mejor dicho, está el entrenador de fútbol que entrena a los jugadores y a los equipos, y está este otro, que sería Johan Cruyff, que es más que un entrenador, un profesor que enseña al jugador a entrenar y a jugar. Y para eso están los iluminados como Johan Cruyff o los Guardiola, y después estamos los mortales que tenemos que recorrer este camino de la capacitación permanente y de la lucha permanente para progresar. Y eso uno está en la búsqueda esa, de querer ser entrenador para que el día de mañana pueda ser un tipo que sepa transmitir el conocimiento que adquirió. Y eso lleva mucho tiempo, por eso uno está en esta búsqueda del conocimiento para poder llevar a la práctica y dejar un legado en un factor humano que no solamente mejorar un equipo, mejorar un jugador desde lo deportivo, sino también desde lo individual, en capacidades que no solamente tienen que ver con la interpretación del juego, sino con el factor humano, que para mí es determinante, porque no hay que perder nunca de vista, Cristian, y vos lo sabés mejor que nadie por tu profesión y por tu recorrido en el fútbol, que trabajamos con personas que en este caso juegan al fútbol. Exactamente, exactamente. Y muy atento a lo que decías, se me ocurre, bueno, vos tenés una capacidad muy especial en cuanto a la comunicación, ¿verdad? Porque es un poco lo que has desarrollado en esta carrera paralela, ¿no? De relator. Y creo que este es un punto determinante cuando uno lidera un grupo, porque saber comunicar no es solo la palabra. Se dice que la palabra es solo el 7% de la comunicación y el otro 93% es la parte no verbal, es decir, el tono de la voz, la velocidad del discurso, digamos, ¿no? La parte gestual, digamos, toda esa impronta también de esa energía que uno le pone al mensaje. Me parece que eso es un área que en el caso tuyo hay una ventaja, ¿no? También, y por otro lado también el factor humano, ¿no? Esto de liderar con valores, ¿verdad? Aquí, bueno, lo que decías, el cambio de paradigma, no sé si hay algún punto que te parezca más importante para destacar, si se puede hablar de este cambio de paradigma, pero sin duda que hoy en día podemos comunicar un montón de cosas a los jugadores y ser muy abiertos, sobre todo en esto de conocernos a nosotros mismos primero, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y por eso uno cuando era futbolista, volviendo a la introducción en la cual yo te explicaba por qué no era salir de una zona de confort para meterse en un lío, sino continuar con otra área y tratar de evolucionar, porque desde el inicio uno era futbolista antes que relator, y como futbolista uno se cuestionaba y se preguntaba muchas cosas, ya sea desde un entrenador preguntarle por qué tal cosa, o a un preparador físico con el que uno habitualmente tenía mucho más diálogo, de por qué tal otra cosa. Y en definitiva, uno como futbolista ha jugado muy poco,
he jugado al fútbol profesionalmente entre los 18 y los 21 años, en mis pasos por Nueva Chicago y Banfield en el Nacional B. Debo tener un puñado que no supera los 30 partidos en primera división en la B Nacional y he firmado 3 contratos profesionales. Pero lo digo a modo de introducción para que la gente sepa que ese jugador que alguna vez estuvo en la cancha y estuvo todo el día a día tratando de preguntarse por qué y para qué, en aquel momento nunca supo por qué y para qué. Y una de las inquietudes por la cual uno quería ser entrenador desde ya muy joven era justamente para modificar ese tipo de cosas. Y hoy, convencido estoy, 20 años después, de los jugadores que he dirigido, más allá de las categorías, que los jugadores no sabemos por qué jugamos ni para quién jugamos, por qué entrenamos y para qué ejecutamos un montón de cosas. Habitualmente vemos al entrenador como un jefe de turno y terminamos vaciándonos más allá del éxito circunstancial deportivo, porque la vida de las personas, y a medida que van avanzando la ciencia y la medicina, hasta los 80, 90 años, más hicimos actividad física constante y nos cuidamos, vamos a tener plenitud psíquica, mental, no sé si tanta motriz. Y si la vida va a durar un promedio de 80, 90, y el futbolista, por más esfuerzo que haga de cuidarse y de tener el mejor cuidado personal de elite, no va a jugar hasta no más de los 44 años, como mucho 45, ¿qué hace la otra mitad de su vida? Y en esa otra mitad de su vida, para tener inquietudes, para ser entrenador, para ser manager, para ser periodista, para ser comunicador, para ser empresario del fútbol, o lo que sea, durante esos 45 años de vida que le restan, si nunca supo por qué y para qué hizo lo que hizo como futbolista, ¿qué queda de lo que le queda al resto de su vida? Y eso es un Excelente. poco la inquietud en la cual hoy a los 41 años yo estoy luchando con eso, ¿no? Te felicito, la verdad que es maravilloso porque es cierto, a mí me ha pasado también, es decir, uno a veces va recorriendo un camino de diferentes trabajos, uno sabe muy bien lo que le gusta, pero en la medida que va recorriendo determinados caminos es como que se va aclarando el propósito de vida, ¿no? Es decir, a medida que van pasando los años. Y una frase que dijo Valdano también muy interesante, que él dijo, a ver, el fútbol, sí, ¿por qué no sigo de entrenador? Le preguntaron, bueno, porque el fútbol es una cosa, pero la vida es demasiado bonita para dedicarse a una sola cosa y hay mucho tiempo y uno se aburre a veces de hacer siempre lo mismo, ¿no? Entonces, este enriquecimiento que nos da la vida, estas posibilidades de ir por diferentes caminos, y bueno, al principio cuando uno es joven a lo mejor lo hace más inconscientemente, pero se va formando para lo que viene, ¿verdad? Para lo que viene en un futuro. Tal cual, porque yo creo que así como tiene mucho tiempo, y lo decía muy bien Jorge Valdano, a la vez la vida es demasiado corta si la analizás en un todo. Ahora que está tan de moda hablar sobre planificación, sobre mesociclo, microciclo y macrociclo, es un microciclo muy corto el de la vida, más que Es nada el de verdad. la plenitud a la hora de que cuando formás una familia los hijos crecen muy rápido. Y no es que quiera ponerme melancólico, ni mucho menos, pero cuando uno tenía 20 años y compraba una revista de hacía 20 años, lo veía muy lejano. Y hoy uno tiene 40 y ve muy cercano esos 20. Exactamente. Entonces, estamos en un punto en el cual, sin desbordes, si la vida se termina, y fíjate hoy lo que nos está pasando paradójicamente en el mundo, no solamente en esta región, en estas latitudes, de lo que es una pandemia que creo que no sucedía desde hacía 120 años, se le da mucho más valor solamente a dar una vuelta a manzana, que hoy no se puede, Exacto, ni, exacto. ni hablar al vínculo humano de un abrazo o de un afecto o de una costumbre y una cultura general. Entonces, los pequeños momentos de la vida hacen que yo desde la pelota o mi pasión desde el fútbol haga que yo pueda involucrarme en esta etapa de mi vida como entrenador. Posiblemente, pues, por ahí a los 50, a los 60, estaríamos hablando, Cristian, de que quiero ser manager o quiero tener una dirección de auditoría deportiva o no quiero tener más nada que ver con el fútbol y quiero dedicarme a la investigación o ser psicólogo, por darte un ejemplo. Pero yo Claro, creo que en este exactamente. momento de mi vida, por lo que representa y por la energía que además me demanda esto de ser entrenador, eh, posiblemente por las experiencias que he tenido entre los 27 y 41 años de entrenador,
posiblemente entre los 41 y 61 como una fecha tope, voy a tener la energía para poder transmitir y seguir incorporando conocimiento y tratando de modificar desde mi humilde lugar esta ruptura del paradigma. Seguramente si tenga 50 y de la manera que vivo la vida, posiblemente no tenga esa energía. Entonces creo que es ahora. Y Es por ahora, eso es el momento. no lo veo como una zona de confort, sino como una etapa de evolución. Exacto, exacto. Yo creo, viste, que la zona de confort, bueno, hay es una teoría, ¿no? Y que cuando Claro. uno sale, rompe esa zona, empiezan a aparecer un montón de cosas, ¿no? Sobre todo la incomodidad, porque el crecimiento viene a partir de la incomodidad, ¿no? Entonces, por eso se dice salir de la zona de estar cómodo. Y bueno, y Sí, ahí es donde sí, quizá. viene, claro, la vivencia de todas cosas nuevas, que uno tiene que tener la responsabilidad, como dice la palabra, que es la capacidad de responder, ¿sí?, a estas cosas que se van a ir planteando, porque bueno, uno mismo se la está poniendo como un challenge, ¿no? Como un desafío para avanzar en la vida y sobre todo en la parte profesional que nos apasiona, sobre todo, que es el deporte y en este caso el fútbol, ¿no? Es que cada día puede ser el último. Y, y la verdad que el confort de uno es vivir el día a día, más que la comodidad de un trabajo, por lo pronto el que es el relato de fútbol, de una vez cada 4 o 5 días ir a un estadio, transmitir lo que uno ve, y ya se hace como una rutina de transmitir La un rutina. partido de fútbol, y después de 15 años, como uno lo viene haciendo, y de haber relatado absolutamente todo, como son mundiales, Copa América, eliminatorias, torneo local o ligas extranjeras, en radio, en televisión, en cable, en aire, en el estadio, y dice uno, bueno, ¿y ahora qué? Y quizá la zona de confort es levantarse todas las mañanas a las 6 de la mañana sin despertador y llevar el bolsón de pelotas y tratar de creer que algún día el equipo al que uno va a dirigir va a presionar, no le va a dar la posibilidad al rival de que toque la pelota, y si se da, mucho mejor, y si no se da, que algún jugador que pasó por la mano, que era 6 puntos, en un año sea 7 o 8, desde lo Claro, futbolístico, exactamente. de lo táctico, de lo físico y sobre todo del humano. Ahí es donde hablamos de liderar con valores, ¿verdad? Sobre todo no apuntar tanto al resultado, que obviamente todos viven del resultado, y sobre todo los entrenadores, preparadores físicos, del resultado deportivo, pero por supuesto del resultado que uno puede dejar a la gente que lo rodea, ¿verdad? Obvio Rodolfo, para hacer, que el sí, resultado es lo más importante, porque si no te interrumpe automáticamente el proceso. claro, por supuesto. Para cerrar, te hago dos preguntas. Una, ¿cuál fue el gol más inolvidable que relataste? ¿Y cuál fue el gol más inolvidable que viviste como entrenador? Bueno, el gol que relaté, la verdad, no tengo uno en especial, tengo momentos más que algún gol relatado. A mí me da la sensación que el oyente de radio, por mi manera que yo tengo de narrar por radio, debe disfrutarlo al modo de los que les gusta el fútbol, parecido a lo que uno le gusta. Eh, Debe disfrutar mucho mis relatos o mis goles por radio. Y por televisión hay que acompañar la imagen, pero no significa que no haya vivido buenos momentos. Tengo un gratísimo recuerdo de la Copa América del Centenario en Estados Unidos, donde Messi por un instante fue el Messi que todos queremos, y que Messi después escuche el gol que le hacían escuchar, que había relatado, y vos veías en su movimiento o en sus gestos corporales su sonrisa y su placer de escuchar el gol que Qué había hecho bueno. hace un rato. Y eso es un momento muy lindo que quizá tuvo para mí en lo personal más Un reconocimiento, consecuencia ¿verdad? positiva en la reacción de Messi que el gol en sí. Y como entrenador, creo que el gol que más me marcó fue un gol que hicimos en el minuto 95 con Real Pilar contra Argentino de Rosario. Y yo siempre digo, si algún día tengo la posibilidad de dirigir un fútbol superior, que puede ser Primera División A,
de Argentina en Superliga o en el fútbol mexicano en Primera División, o por qué no soñar con algún momento pasar por el fútbol de Europa. Yo creo que la alegría que me generó ese gol de Real Pilar en el minuto 95 por la consecuencia y el contexto que estaba viviendo, no creo que pueda superar ese momento de alegría y de satisfacción personal de ganar un partido sobre el final. Qué buena sensación, ¿eh? Qué buena sensación de esto de ganar al final un partido con todo el sacrificio y todo el ida y vuelta que genera la energía que se pierde en un partido, que uno queda exhausto como preparador físico, bueno, imagino como entrenador, ¿no? Así que bueno, Rodolfo, infinitas gracias por este podcast. Realmente para mí es un orgullo que estés aquí participando de esto. Esto empezó hace muy poquito y ni me esperaba que podías estar vos también participando. La verdad que me pone súper contento y bueno, ojalá que hagamos un otro en breve nomás. No, para mí es una satisfacción porque nos conocemos hace muy poco y escuché 2 podcasts completos en el cual me fascinaron. Te felicito y te agradezco que me hayas invitado a compartir esta pasión, más allá de que uno en este caso sea entrenador o vos en este caso hayas sido profe, lo seguís siendo y te dedicás al coaching deportivo, pero esta vinculación y esta comunicación para no solamente el mundo del fútbol, sino para la gente en general, como bien lo presentás vos, para mí es muy rico y quería participar y para mí es una alegría muy enorme poder haberlo hecho contigo. Así que muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Rodolfo. Gracias. Abrazo enorme. ¿Te interesan los temas de superación personal y liderazgo deportivo? Si es así, te invito a visitar academiaglobal.club, donde tenemos una variedad de cursos online para ti.